Bienvenidos de nuevo. Correspondería a la parte 2 del módulo número uno de este curso sobre introducción a la fibra óptica. Eh, Habíamos terminado hablando sobre la importancia de la multipreciación óptica en los tendidos de fibra óptica. Ahora hay un tema que es fundamental, que es cuándo utilizamos fibra óptica, ¿no? Entonces ahí se mencionan a lo largo del manual varios casos particulares en los cuales podemos utilizar fibra óptica, siendo los más importantes distancia y volumen de información. Esos dos temas, los otros también tienen su importancia, pero estos dos, distancia, cuando hablo de distancia, estoy hablando de distancias muy superiores a las de un cable, por ejemplo, de cobre. Podemos llegar, como se ha mencionado, hasta más de 100 kilómetros entre equipos de comunicación, dependiendo del tipo de vidrio y el tipo de equipo de comunicación. Eh, podemos disminuir drásticamente el número de repeticiones en el medio. Un caso típico, por supuesto, los cables submarinos o los cables que recorren países, troncales principales. La otra aplicación de la fibra óptica es el volumen de información. El volumen de información que somos capaces de generar o de transmitir en este medio de transporte. Podemos llegar cantidades de los gigabits y hasta hemos hablado del caso de hasta de terabit, no son ningún inconveniente. Entonces, por favor, lean con detenimiento cada una de las aplicaciones, como la interferencia, la inmunidad, la interferencia electromagnética, la no corrosión, y un tema que es la imagen, ¿no? La imagen corporativa o institucional, en la cual se decide montar fibra óptica para dejar ver que estamos en lo último en tecnología. De nuevo, les recomiendo que lean con detenimiento. El siguiente tema es la teoría de operación de la fibra óptica. Cuando nosotros hablamos de la teoría de operación de la fibra óptica, nosotros lo primero que tenemos que entender es que existen, recuerden los dos materiales colocados coaxialmente, que existen dos grupos de vidrios de fibra óptica, los que se conocen como multimodo y los que se conocen como monomodo. Aquí voy a hacer una aclaratoria. Este manual y a lo largo del curso voy a hablar siempre de multimodo y monomodo, porque son las palabras en español que se han escogido para la traducción de multimodo y single mode, pero en el argot técnico, en la calle, muchos técnicos no usan nunca el término monomodo. Sino usan single mode, la palabra en inglés, porque el problema es que podemos tener la tentación de que la abreviatura de monomodo es MM, y no es así. La abreviatura de monomodo es SM, y la de multimodo sí es MM. Entonces, ha habido gente que se ha equivocado en los suministros, que se ha equivocado en los componentes que han adquirido, porque pensaron que MM era monomodo. Repito, en este manual, por razones del uso del lenguaje, utilizaremos siempre las palabras monomodo y multimodo. Sin embargo, recordaremos a lo largo que la monomodo o single mode, vamos a recordarlo, ¿no? Para que no haya ni confusión. La primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre multimodo y monomodo? Pueden encontrar muchas explicaciones en muchos libros, la mayoría están equivocadas. La diferencia es simplemente el tamaño del núcleo. Esa es la razón por la cual la diferencia entre los dos tipos de vidrio. Van a ver, por favor, vean la figura número 5, que la diferencia de tamaño de núcleo entre la monomodo y las multimodo, hay dos tipos de multimodo, una que tiene un núcleo de 62.5 micras y la otra de 50 micras. La monomodo te da alrededor de unos 8 a 9 micras, para ser exacto 8.3 a 8.6. La diferencia es notable, es una diferencia de núcleo bastante grande. Y la razón por la cual hay una diferencia de núcleo es porque cuando se inventó la fibra originalmente, recuerden que había que reducir el tamaño del núcleo considerablemente para poder llegar a grandes distancias, y se llegó al tamaño de la monomodo. Pero ese tamaño de la monomodo implicaba el uso de convertidores de medio láser de alta precisión muy costosos. Hace 30 años un convertidor podía costar fácilmente $3.000. Entonces la gente quería utilizar las fibras ópticas en redes LAN, quería unir, por ejemplo, dos edificios que estaban a unos 300 metros, y cuando le decía que tenían que gastarse $6.000, recuerden que son dos convertidores, en los convertidores de medio no, era inmanejable desde el punto de vista de costo. Entonces alguien decidió inventar una fibra que tuviera un núcleo mucho más grande, para que los convertidores de medio no fueran láser de alta precisión, sino LED infrarrojo. Y con eso redujeron
notablemente el costo de los convertidores de medio. Entonces, la diferencia es tamaños del núcleo. ¿Para qué? Para ahorrar dinero. O sea, si el objetivo de la multimodo es que el proyecto sea más económico. ¿Por qué? Porque ahorramos dinero en los equipos de comunicación y en los conectores. Sin embargo, pueden ver en la tabla número 1 que es cierto, en la fibra multimodo los convertidores y los conectores son más económicos, pero el cable es más costoso. Eso significa que hay una longitud en la cual lo que ahorraba o lo que ahorro en conectores y cables, equipos de comunicación, lo pierdo en el cable. Eh, Esa distancia cuando se inventó la fibra multimodo hace unos 30 años era alrededor de 2 kilómetros. Hoy en día esa distancia probablemente estén por debajo de los 300 metros. O sea, se ha mantenido la diferencia de precio en los vidrios, o sea, sigue siendo notablemente más costoso el vidrio multimodo que el monomodo, y la diferencia de precio en los convertidores en medio y conectores viene disminuyendo muy rápidamente. Esto quizás sea una sentencia de muerte para la fibra multimodo, porque además la fibra multimodo, vamos a ver a continuación y por favor lo pueden verificar en el manual, no solamente tiene el problema de que el vidrio es más costoso, sino que se crea un fenómeno que se llama dispersión modal. Es por las formas de viajar la luz, los haz de luz. No vamos a ponernos a explicar con detenimiento a eso, sin embargo en el manual da algunos cálculos, etcétera. La fibra multimodo tiene un ancho de banda que es inversamente proporcional a la distancia. Mientras más distancia, menos volumen de información. Los fabricantes lo traducen en los convertidores de medio. Cuando ustedes compran un convertidor de medio, le dice, este convertidor de medio tiene un eh, para la fibra, un convertidor de medio, por ejemplo, Giga Ethernet. Para la fibra multimodo OM1, nosotros podemos llegar hasta 300 metros. En la fibra OM2 podemos llegar a 550 metros, por ejemplo. Entonces, los fabricantes convierten ese ancho de banda en longitudes. En cambio, la fibra monomodo no tiene dispersión modal, no sufre de ese inconveniente y no tiene ancho de banda. Estos parámetros, el ancho de banda y el acorralamiento de costos, mi opinión y la opinión de nosotros, los editores de este manual, es que la fibra multimodo tiene los días contados. Sin embargo, eh, todavía sobrevive porque hay un gran interés comercial en que se use multimodo. ¿Por qué hay interés comercial en que se use multimodo? Porque cuando ustedes instalan un tendido multimodo, eventualmente en unos años va a quedarse corto y van a tener que cambiar el cable por otro tipo de multimodo porque no va, cuando compren el switch o dispositivo de mayor velocidad no va a servirles el tipo de cable que tienen montado. Y hay cierto interés en que ustedes cambien y cambien y cambien. Si ustedes montaran la fibra monomodo, créanme que se olvidan del tema de cambio de cable. O sea, pueden ir cambiando los equipos, sustituyendo los equipos de comunicación ampliamente y no van a tener ese inconveniente. Con respecto a los... Ahí está toda la explicación, por favor léanselo con detenimiento, que quiero que queden bien claros desde el tema de la diferencia entre multimodo y monomodo, ¿de acuerdo? El siguiente tema, vamos a la tabla número... En la tabla número 2 están las distancias para los protocolos de 1 gigabit, para 10 gigabits Ethernet, para 40 gigabits y para 100 gigabits. Habiendo unas notas que para las fibras OM3 y OM4 y OM5 se requieren 8 y 20 hilos. ¿De acuerdo? Entonces, hay una aparición, la OM5 es de reciente aparición. El objetivo de la OM5 fundamentalmente no es más distancia, sino disminuir el número de hilos, ¿verdad? Utilizando protocolos de multiplicación óptica. ¿Se acuerdan de la multiplicación óptica? En fibras multimodo, que son, hasta hoy en día no ha sido utilizada la multiplicación óptica, es exclusiva de la fibra monomodo y hay una propuesta con respecto a eso. El tema final de este módulo corresponde a las longitudes de onda. La longitud de onda es la frecuencia. Recuerden siempre que la longitud de onda es el inverso de la frecuencia por la velocidad de la luz. Nosotros tenemos una serie de longitudes de onda. Está la longitud de onda de 850 nanómetros y de 1300 nanómetros de uso exclusivo en multimodo. Tenemos las longitudes de onda de 1310, 1550, 1600,
25 de uso exclusivo en monomodo. Y hasta la aparición de la longitud de onda de 1480. 90, perdón, 1490, que se está usando mucho en redes metropolitanas para subida o bajada de canales de comunicación. Se han agrupado en lo que se llaman ventanas. Se llama la primera ventana la longitud de onda de 850, la segunda ventana es la de 1300 para multimodo y 1310 para monomodo, o sea que son los mismos equipos de comunicación que servirían para multimodo y monomodo. Después tenemos la tercera ventana de 1550 y la cuarta ventana de 1625. La de 1490 no sería una ventana 2,5 si le ponemos, pero no está definida como ventanas originales en los equipos de comunicación. Si se dan cuenta, a medida que va aumentando la longitud de onda, va disminuyendo la atenuación, va aumentando el costo del equipo. O sea, los equipos más económicos indudablemente son los 850 y los más costosos son los de 1625 nanómetros. Entonces, generalmente nosotros utilizamos las ventanas de 1550, 1625 para largas distancias por encima de 50 kilómetros. Ese es el uso de esas ventanas. Sin embargo, de nuevo, para la parte de distribuciones en ciudad, distribuciones FTTH o cualquier otra de las aplicaciones de redes metropolitanas, se están usando las ventanas de 1490 y 1550 en distancias cortas, porque ya la búsqueda no es mayores distancias, la búsqueda es separar en canales de comunicación por multiplicación óptica, por WDM. Ese es el objetivo fundamental. Como ejemplo, de nuevo, de la aplicación del WDM, en la última figura que nosotros nos encontramos en ese manual, que sería la figura número 8, nosotros podemos observar cómo se inventó un convertidor de medio, el cual utiliza un solo hilo de fibra óptica, pero adentro tiene un transmisor y un receptor separados. ¿verdad? Esto baja mucho el costo, porque sí existían los convertidores de medio que utilizaban un solo hilo, pero eran la misma longitud de onda y mecánicamente tendríamos que colocar un LED emisor y un fototransistor en la misma estructura mecánica. Entonces, eso era costoso. Y con esta técnica de utilizar WDM, colocarle un prisma dentro del convertidor de medio para poder tener separados los equipos de transmisión y recepción, no nos interesa la señal reflejada porque están a diferentes longitudes de onda, podemos obtener o podemos transmitir en un solo hilo sin que sea costoso. Bueno, en este momento me despido para este módulo y vamos a encontrarnos en el módulo número 2. Gracias.